están? Muchas gracias por sumarse a este curso sobre el pensamiento de Luis Althusser y Manuel Sacristán. Vamos a estar retomando algunos temas que tratamos con mi amigo Ariel Petruccelli en este libro. A ver ahí si se ve bien. Althusser y Sacristán, itinerarios de dos comunistas críticos. Lo van a poder adquirir a través de la página de ediciones IPS en la Argentina y a través de La Izquierda Diario como ebook en el Estado español. Bueno, en primer lugar, antes de tratar el tema de este curso y presentarlo más en general, una primera cuestión es por qué discutir el pensamiento de Althusser y el de Sacristán paralelamente, siendo que parecerían pensadores muy diferentes, ¿no? Un Althusser que primero es más bien un cientificista y se lo conoce después como un pensador de lo aleatorio y de la contingencia, ya el Althusser tardío, ¿no? Y siempre asociado al Partido Comunista. En el caso de Sacristán, también asociado al Partido Comunista y al SUC, Partido Socialista Unificado de Cataluña, gran parte de su trayectoria, pero con una formación filosófica bastante diferente y con posiciones que podríamos denominar más centradas en una lectura praxeológica del marxismo, desde el plano político y en lo teórico muy relacionada con una filosofía analítica más rigurosa, ¿no? Bueno, lo que sucede es que un poco por casualidad se nos ocurrió trabajar sobre la contraposición de ambas perspectivas, la de Althusser y la de Sacristán, y en el transcurso de la investigación nos dimos cuenta de que en muchos aspectos sus lecturas no eran tan distintas. Hay obviamente siempre diferencias y distintas formas de abordar los problemas, pero podríamos decir que ambos vieron problemas en los mismos lugares y las respuestas que dieron a esos problemas no siempre fueron tan distintas. Y con esto me refiero particularmente a la reflexión sobre las relaciones entre ciencia, filosofía y marxismo, donde juega un papel muy importante toda la discusión sobre la influencia de la dialéctica y de la filosofía de Hegel en el pensamiento de Marx, junto con otros temas que iremos abordando a lo largo de este curso y que se pueden también ver en el libro, y después alrededor de determinadas cuestiones políticas. Ambos plantearon posiciones similares frente a los procesos del 68 y la intervención de los partidos comunistas, y ambos fueron críticos de la orientación de fines de los 70 que adoptaron los partidos comunistas de Occidente, conocida como eurocomunismo, ¿no? Que era una especie de adopción más directa de una posición socialdemócrata por parte de los partidos comunistas. Bueno, y también ambos vieron a comienzos y mediados de los 80 que había una serie de problemas nuevos que había que considerar desde los movimientos movimientos organizados por demandas que no eran estrictamente clasistas, como puede ser la ecología o el movimiento de mujeres o de las disidencias sexuales, y que había que pensar la relación entre la clase obrera, la organización política y estos movimientos, ¿no? Disculpen, a lo largo del curso vamos a ir tratando estos temas para intentar arribar a unas conclusiones sobre la actualidad de las perspectivas y de los aportes que desarrollaron Luis Althusser y Manuel Sacristán. El curso va a constar de 3 encuentros. En el primero vamos a charlar sobre la teoría y la trayectoria de Luis Althusser, que lo voy a dar yo, Juan Dalmazo, mi nombre para quienes no me conocen. En el segundo, que va a estar a cargo de Ariel Petruccelli, que es mi coautor en este libro, Althusser y Sacristán, Itinerario de los Comunistas Críticos, él va a desarrollar una presentación del pensamiento de Manuel Sacristán, y en el último y tercer encuentro vamos a conversar ambos, los dos juntos, sobre los distintos contrapuntos que se pueden hacer alrededor de sus lecturas de la relación de ciencia, dialéctica y marxismo, del problema del proyecto comunista y las contradicciones y de los problemas a pensar para desarrollar un proyecto comunista, y bueno, también de ciertos problemas de estrategia que son quizás los temas menos abordados de manera directa por ambos pensadores. Bueno, yendo al tema de este encuentro, que tiene que ver entonces con el pensamiento de Luis Althusser, vamos a ir trazando algunas coordenadas. Intentaré
resumir una serie de discusiones que son bastante complicadas, así que les voy a pedir que me tengan un poco de paciencia. Por supuesto, después en los foros del campus virtual se puede hacer los debates y las consultas que ustedes consideren necesarias para aclarar o para plantear, para aclarar temas que hayan quedado en el tintero o para plantear también opiniones sobre los contenidos que estamos discutiendo, ¿no? Entonces, en primer lugar, Althusser nace en 1918 en Argelia. Su abuelo era un empleado estatal de la Administración de Ríos y Bosques, ¿no? La Administración Colonial de Ríos y Bosques. Su madre primero se iba a casar con el que era el tío de Althusser, que muere en la guerra y que se llamaba como él, o sea, él se va a llamar como su tío, Luis. Finalmente se casa con el hermano, Charles, que era director de banco, y bueno, a lo largo de su infancia va viajando por distintos, se van instalando en distintos lugares, producto del trabajo de su padre. Entre ellos, o sea, dos lugares concretamente, que son Marsella y Lyon. Althusser ingresa en la Escuela Normal Superior, si no me equivoco, en 1940, y se ve interrumpida, si en 1940 digo bien, se ve interrumpida su carrera universitaria porque es movilizado para la guerra, y pasa en realidad toda la guerra porque es detenido por los alemanes en un campo de prisioneros. Luego de la guerra retoma la carrera universitaria. En 1947 defiende una tesis sobre el pensamiento de Hegel, que bueno, es un dato que para quienes conocen solamente el Althusser rabiosamente anti-hegeliano de los años 60, puede ser un poco llamativo, aunque quizás no lo sea tanto, ¿no? Pero es interesante para remarcar que Althusser era un conocedor del pensamiento de Hegel. Incluso en esa tesis llega a decir que Marx, con todos sus méritos, no supera el horizonte teórico de Hegel, ¿no? Una tesis que de años después, cuando Althusser ya era famoso, Merleau-Ponty había querido publicar, y bueno, Althusser obviamente se negó porque era como pegarse un tiro en el pie en ese momento, ¿no? Que era como uno de los principales referentes de un marxismo anti-hegeliano que se publique ese texto. Pero ha sido publicado póstumamente, se puede leer en la edición de François Matterón de los escritos filosóficos y políticos de Althusser, y bueno, es un texto muy interesante. Él en 1948 ingresa en el Partido Comunista Francés. Era un partido que tenía una fuerte impronta stalinista, o sea, con esto me refiero a que era un partido que defendía a capa y espada no solo la organización verticalista y burocrática interna, sino también todas las políticas y los giros del estalinismo. De hecho, años después, cuando se inicia el proceso de la llamada desestalinización en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, va a ser uno de los partidos que más se va a resistir a tomar, digamos, la crítica del estalinismo. Recién lo va a hacer más abiertamente en 1961, aunque bueno, como muchos sabemos, esas críticas del estalinismo que había hecho Khrushchev eran también una forma de condenar a Stalin y salvar a la burocracia gobernante, ¿no? Pero más allá de esto, lo que muestra la resistencia del Partido Comunista Francés a aceptar cualquier crítica del legado de Stalin es que defendía abiertamente esa opción política, también la defendía como cultura política, como forma de organización interna, o sea, de conjunto en una organización fuertemente autoritaria, en la cual era muy difícil debatir determinados temas que no estuvieran fijados como línea oficial, y en ese contexto es que se da también la reflexión teórica de Althusser, que justamente por estas condiciones en que se daban los debates, va a tener un fuerte carácter de discusión teórica, ¿sí? Intentando no parecer claramente una discusión política. Por esos años,
hay toda una etapa de la militancia de Althusser donde no es así famoso, vamos a decir, ¿no? Durante los fines de los 40 y los comienzos de los 50, él ya igual terminando la carrera universitaria pasa a ser secretario de la Escuela Normal Superior de la calle de Ulm, que tenía muchísimo prestigio. Él, él ocupaba un rol que se denominaba caimán, que es, ¿no? Coloquialmente, que era el docente que ayudaba a los estudiantes a preparar sus tesis para graduarse. Y a la vez, desde ese lugar, hacía también mucha política con los intelectuales. Por ejemplo, llevó a Lacan a dar seminarios en los años 60, bueno, y cosas por el estilo. El contexto en el que surgen sus primeras intervenciones es peculiar, decía. En primer lugar, bueno, él en 1958 publica un libro sobre el pensamiento de Montesquieu, que podríamos decir, tiene algunos ecos hegelianos, pero sobre todo una lectura inmanentista de la teoría de Montesquieu, ¿no? Tratando de pensar en términos, la teoría de Montesquieu en términos materialistas, donde también ya se van viendo algunos de los temas que le van a interesar a Althusser a lo largo de toda su trayectoria, ¿no? Que tienen que ver con no solo con la filosofía, sino con la cuestión del Estado y de la política. Pero bueno, es un libro que no hace gran escándalo, no era más bien un trabajo académico, no es polémico. Sí empiezan a ser más polémicos una serie de artículos que va publicando Althusser desde el comienzo de los 60 en la revista del Partido Comunista Francés, que se llamaba La Pensée, donde empieza a proponer una lectura del marxismo que hasta ese momento nunca se había planteado en esos términos, que era una suerte de lectura del marxismo desde una cierta incorporación de la teoría estructuralista. Y aquí voy al tema del contexto. O sea, ustedes saben que a comienzos de los 60 y mediados de los 60 hay por un lado con el tema de la desestalinización, que ya venía de mediados de los 50 en la Unión Soviética, dentro del movimiento comunista stalinista oficial se retoman temas que ya venían siendo tratados por marxistas disidentes, sobre todo en los países del este, que tienen que ver con las discusiones del humanismo marxista, el humanismo socialista, lo cual de alguna manera también se ve impulsado por cierto auge de la discusión sobre los manuscritos económicos filosóficos de 1844 de Marx, que habían sido publicados antes de la guerra, pero que se discutieron mucho, sobre todo en los años de la posguerra, ¿no? De la segunda posguerra, los primeros años de la segunda posguerra. Entonces, el estalinismo y con él los partidos comunistas de Occidente va haciendo un cierto rearme ideológico, tratando de, en el caso de la Unión Soviética, hacer un discurso, vamos a decir, entre comillas, más liberal, donde se habla de todo para el hombre, o sea, para el ser humano, ¿no? En este caso, se utilizaba hombre para toda la humanidad, y discusiones por el estilo, ¿no? En el caso del Partido Comunista Francés, hay todo un desarrollo que tiene que ver con esto y que a su vez se liga con una política que es la del diálogo con los cristianos. El exponente de estas lecturas era Roger Garaudy, que era un filósofo muy importante del Partido Comunista Francés y era miembro del Comité Central. Garaudy es el que más lleva a fondo la discusión esta tanto del humanismo marxista como del diálogo entre cristianos y marxistas, llegando a decir que lo que tienen en común es que ambos son formas de humanismo, ¿no? Entonces, había, bueno, una serie de resistencias también a la posición de Garaudy, especialmente un filósofo que era docente y trabajaba como docente, después pasó a ser como decían los comunistas franceses, un permanente, ¿no? Pasó a ser rentado del partido, dirigente del partido durante muchos años, que es Lucien Seb, era uno de los que resistía la posición de Garaudy, planteando que era una forma oportunista, digamos, de salir de la vieja orientación stalinista. Pero bueno, estaba este debate como un debate fuerte. Desde fuera del marxismo había corrientes que iban en un sentido parecido,
especialmente el existencialismo, y surge en otras disciplinas como la lingüística, la semiología, la fonología, la corriente del estructuralismo, que intenta, bueno, también la antropología, que intentan dar una explicación más o menos materialista del fenómeno del lenguaje, por un lado, y por otro, trasladar estos descubrimientos que se hacen en la lingüística o en la semiología a otros planos del desarrollo científico. En particular, este clima de ideas, junto con el desarrollo, la influencia de la Revolución China y desde los 60, específicamente del proceso de la llamada Revolución Cultural China, son todas cuestiones que hacen como, vamos a decir, como caldo de cultivo al desarrollo de las posiciones de Althusser. Althusser, ¿qué intenta hacer? Trata de presentar una lectura del marxismo que sirva de alternativa a la lectura que hacía Garodí de un humanismo marxista que tenía casi las mismas bases que la propia ideología cristiana, ¿no? Él lo va haciendo a través de una serie de intervenciones, como decía antes, en la revista La Pensée, que era una de las publicaciones que tenía el PCF, la otra era la Nouvelle Critique, que por otro lado iban publicando los artículos de Althusser, pero los llamaban para discutirlos, se los cuestionaban, no es que lo promovían para que escriba o para publicarlo, pero lo toleraban, ¿no? Y él empieza a escribir una serie de artículos que va luego a compilar y publicar en 1965 en el libro Pour Marx, más conocido en castellano por el nombre en que se tradujo, que es La Revolución Teórica de Marx, ¿no? Que lo tradujo al castellano Marta Harnecker. El mismo año también publica un poco más, unos meses más tarde, para leer El Capital. Pero bueno, ese es un tema que lo vamos a tratar ahora en un ratito. Yendo a Pour Marx, lo novedoso que podía tener la lectura del marxismo que proponía Althusser en este libro tenía que ver con varias cuestiones. Una primera es que él salía al cruce de este auge que había de lecturas sobre el joven Marx. En una posición bastante polémica, Althusser planteaba que el joven Marx en realidad no era marxista en el sentido estricto del término, es decir, del Marx posterior a las tesis sobre Feuerbach y a la ideología alemana. Era un Marx que todavía no era definitivamente materialista y que todavía no había descubierto su propia concepción de la historia. Entonces Althusser decía que había que tener cuidado de presentar la trayectoria de Marx como un proceso necesario por el cual sí o sí Marx desde joven ya estaba predeterminado a ser el Marx adulto con su desarrollo de la concepción materialista de la historia. Y al revés de los que veían una continuidad entre el joven y el Marx y el Marx maduro, él va a postular que hay entre el joven Marx y el Marx maduro hay una ruptura epistemológica o un corte epistemológico, un concepto que toma de la epistemología de Bachelard y lo utiliza para separar estas dos etapas del pensamiento de Marx. Ustedes saben que, bueno, en los manuscritos económicos filosóficos especialmente, Marx tiene una marcada influencia del materialismo de Feuerbach, que era un materialismo humanista, antiteológico, pero que no contemplaba el desarrollo de la historia. Es decir, Marx y Engels van a decir que en tanto tiene en cuenta la historia no es materialista y en tanto es materialista no tiene en cuenta la historia. Feuerbach, ¿no? Pero sobre todo lo que cuestionaba Althusser no era tanto el tema de la historia, que como veremos él después va a tener sus reparos en relación a los enfoques historicistas, sino sobre todo el tema de que había una serie de tópicos en los manuscritos que tienen que ver con el ser genérico y otros conceptos de Feuerbach, que son conceptos humanistas que son premarxistas en el sentido de que el Marx, que ya es un comunista y que también tiene ya una concepción materialista de la historia,
reemplaza con conceptos más concretos, ¿no? Como clases, lucha de clases, relaciones de producción, desarrollo de las fuerzas productivas, bueno, y todos esos conceptos, modo de producción. Entonces, Althusser va a decir, ojo, que el Marx joven, más allá de lo que tenga de interesante, no es lo que tenía que venir antes del Marx maduro, ni es un Marx estrictamente marxista visto desde el punto de vista del Marx maduro. Bueno, esto obviamente era una lectura muy contradictoria con el auge que había de lectura sobre la importancia de los problemas del humanismo en el pensamiento de Marx, por supuesto. Pero bueno, junto con esto, Althusser va a intentar desarrollar otras discusiones. Una de ellas es, o tiene que ver con el problema de cuál es la filosofía del marxismo. Él va a decir que Marx, de hecho, hizo una ruptura tanto con Hegel como con Feuerbach y con la filosofía tradicional, pero que no elaboró una teoría filosófica de manera explícita. Él va a utilizar una expresión que es que la filosofía de Marx quedó en estado práctico, o sea que él pensó de otra manera, pero no formuló claramente los conceptos y las hipótesis, o mejor dicho, sí, los conceptos, sobre todo más que hipótesis, para hacer explícita esta filosofía, ¿no? Hablando sobre todo de la filosofía, no de la teoría de la historia o de los problemas más concretos. Entonces, Althusser dice, como esta filosofía de Marx quedó en estado práctico, hay que intentar desarrollarla y formularla. Y para eso, dice, hay que buscar qué es lo específico de la filosofía marxista, en particular de la dialéctica. Él va a cuestionar el uso, así por costumbre, que se hace de ciertas metáforas de Marx, ¿no? Como que dio vuelta la dialéctica hegeliana y la puso sobre sus pies, o que hay que separar el núcleo racional de la corteza mística. Decía que esas fórmulas podían servir para hacer propaganda, pero que no tenían valor para hacer una formulación estricta, rigurosa, digamos, de lo que era el pensamiento filosófico de Marx. Entonces, él va a decir, hay que pensar la filosofía de Marx a través de identificar qué es lo específico de la dialéctica marxista. ¿Cuál es la característica que diferencia la dialéctica de Marx de la de Hegel y de la de otros pensadores? Y aquí es donde Althusser utiliza un término tomado del psicoanálisis, que es el de la sobredeterminación. Él va a decir, como se dice en la tradición dialéctica más en general, que el desarrollo del pensamiento de Marx está centrado en el problema de las contradicciones, pero que las contradicciones que analiza Marx son sobredeterminadas. La contradicción que analiza Marx es sobredeterminada, utilizando este término que viene del psicoanálisis, que es la sobredeterminación. ¿Cómo entendía este concepto Althusser? Él va a decir, estamos de acuerdo con la lectura tradicional del marxismo de que hay un desarrollo de la historia en base al desarrollo de las fuerzas productivas, los seres humanos ingresan en determinadas relaciones de producción que son independientes de su voluntad y que en determinados momentos del desarrollo de las fuerzas productivas esas relaciones de producción entran en contradicción con el desarrollo de las fuerzas productivas, se abren épocas de revolución, bueno, los temas básicos, ¿no? de cómo se explicaba la teoría del materialismo histórico de manera muy elemental en el marxismo de los partidos comunistas en esos años. Pero va a decir, ojo que esta idea de que la política es determinada en última instancia por la economía es mucho más complicada de lo que parece, porque en los procesos históricos, él tiene una frase muy singular, dice, no suena nunca la campana de la última instancia. En los procesos concretos se dan de formas específicas, singulares, en las cuales no se puede siempre explicar todo a través de la determinación de la economía de manera directa. Entonces él va a utilizar este concepto de sobredeterminación para decir, hay
un conjunto de contradicciones y en cada coyuntura, en cada situación concreta, se articulan de distintas maneras las contradicciones y hay una en particular que termina primando por sobre las otras. Esto, por ejemplo, pensando en la relación, supongamos, entre la contradicción entre capital y trabajo y otras contradicciones como entre la, supongamos, en el caso de Rusia, el zarismo y las aspiraciones democráticas del pueblo ruso, o la guerra y las aspiraciones de que terminara la guerra y que se le diera tierra a los campesinos. Entonces, Althusser, tomando precisamente el ejemplo de la Revolución Rusa y esta frase que se le atribuye a Lenin de que la cadena imperialista se rompe por el eslabón más débil, él va a decir, hay que pensar la contradicción sobredeterminada en este sentido. Hay un conjunto de contradicciones y la que termina primando no necesariamente es la que tiene que ver con la contradicción económica más fundamental, sino que por razones de tradición política, de la aleatoriedad de los propios eventos, o sea, de contingencia política, de relación de fuerzas, por cómo se da la situación histórica concreta, va a haber determinadas cuestiones que primen por sobre otras. Bueno, en el caso de Rusia, por ejemplo, el tema de la guerra y del rechazo al régimen autocrático, él los considera que son fundamentales para entender cómo se desarrolló la Revolución Rusa. Bueno, lo cual se sintetiza un poco en las consignas de paz, pan y tierra, ¿no? Entonces, Althusser, planteando este problema de la sobredeterminación, ¿qué intentaba hacer? Intentaba, por un lado, tomar la discusión de la filosofía de Marx desde otra óptica. No tanto desde el punto de vista de analizar los desarrollos filosóficos del joven Marx y ver qué continuidad tenían en el Marx maduro, o de analizar el problema de la filosofía de Marx desde la óptica más de tipo ética del humanismo, sino llevar la discusión de la filosofía a la de la dialéctica y la de la dialéctica a la de tratar de establecer algún tipo de método de análisis que tuviera que ver con la posibilidad de comprender el desarrollo de acontecimientos singulares y por eso la sobredeterminación. Cuando Althusser habla de contradicción sobredeterminada, lo que está proponiendo es decir, hay que entender en cada momento histórico concreto, hay que entender cuáles son las contradicciones que interactúan y cuál es el movimiento específico de esa coyuntura que hace que prime una por sobre otras, ¿sí? Él, en este análisis va a destacar sobre todo el tema de Lenin, del análisis concreto de situación concreta, ¿sí? En una lectura bastante particular, obviamente cuando se publicó este artículo que se llama Contradicción y Sobredeterminación, que es uno de los artículos más importantes después de lo que después va a ser el libro Pour Marx o la Revolución Teórica de Marx, tuvo críticas, obviamente, de otros intelectuales del Partido Comunista que sostenían que esta posición esta lectura de la dialéctica de Marx en términos de sobredeterminación, lo que hacía era borrar la determinación de la política por la economía, ¿no? Que era precisamente lo que Althusser trataba no de borrar, sino de complejizar. Posteriormente, en otro artículo que se llama Sobre la dialéctica materialista, perdón, antes de esto, una cosa que a mí me parece que es interesante de esta discusión es que él está intentando explicar o tratar de dar algunos elementos para explicar cómo se producen los acontecimientos históricos y cómo se pueden entender en su específica singularidad. Y eso también, bueno, tiene que ver con la influencia de Spinoza, ¿no? Que es un pensador que intenta comprender las esencias singulares. Pero bueno, quizás después podemos hablar un poco más de eso. Pero el intento de Althusser era el de explicar cómo se daba un movimiento revolucionario y cuáles eran sus causas específicas. Posteriormente, en otro trabajo que se llama Sobre la dialéctica materialista, él hace
un giro en la lectura de este problema de la sobredeterminación, tomando las elaboraciones de Mao Zedong sobre contradicción principal y secundaria, que era básicamente una teoría con la que Mao Zedong justificaba la alianza con la burguesía nacional en China, ¿no? Entonces, la contradicción principal era entre China y el imperialismo, y la contradicción entre las clases era secundaria. Resumido esto de manera un poco brutal, pero para poner en contexto. Althusser va a tomar esta teoría de Mao y va a decir que, retomando todos los temas de contradicción y sobredeterminación, va a decir que la sobredeterminación consiste en que hay un elemento que hace que la estructura se organice eh, en base a la dominancia de ese elemento. Por ejemplo, el caso que dábamos de China, la primacía de la lucha nacional por sobre la lucha entre las clases. Y él habla de entonces una estructura articulada dominante que establece de esta forma un sistema de jerarquías entre las distintas contradicciones que antes en el texto de contradicción y sobredeterminación aparecían como contradicciones que eran coexistentes y que se iban relacionando cada una con su propia temporalidad, y la que primaba no primaba por un sistema de jerarquías establecido en relación a cuál es principal y secundaria, sino por el desarrollo de la propia coyuntura, ¿no? Entonces es un cambio bastante importante, porque pasa de un intento de explicación teórica de cómo se da la singularidad de una ruptura revolucionaria a un intento de explicar cómo una estructura mantiene su orden interno y sus jerarquías. Junto con esto, Althusser también intenta desarrollar una serie de posiciones o de elaboraciones sobre cómo se construye pensamiento científico desde el marxismo, imitando los tres géneros de conocimiento de Spinoza. Ustedes recordarán que en su Ética, Spinoza habla de tres géneros de conocimiento. El primero, que tiene que ver con el primer contacto que tiene el sujeto con el objeto, un segundo nivel de nociones comunes y un tercer nivel de conocimiento de las esencias singulares, que en el caso de la ética Spinoza lo unía a la beatitud, o sea, al amor intelectual a Dios. Pero más allá del lenguaje con que Spinoza tenía que trabajar en ese momento, y que no impedía que lo acusaran de ateo, lo excomulgaran los rabinos y todas esas cosas, lo que intentaba hacer Spinoza era presentar una teoría de cómo se puede conocer las cosas singulares, pero no como cosas, sino desde el punto de vista de su, no como cosa como aparece, sino como es su esencia. Althusser, tomando estos tres géneros de conocimiento de Spinoza, va a sostener que la teoría trabaja en tres niveles de generalidad. Uno que tiene que ver con el primer nivel de generalidad, que tiene que ver con el desarrollo de los conceptos científicos en un momento histórico dado. El segundo tiene que ver con la elaboración de conceptos específicos de cada disciplina. Y el tercero, con una nueva construcción teórica que de alguna manera logra sintetizar el desarrollo anterior de la ciencia con los conceptos nuevos de una disciplina, dando lugar a un nuevo marco teórico general. En esta elaboración, Althusser intentaba proponer comprender a la filosofía marxista, él va a decir, como teoría de la práctica teórica, ¿sí? Y a la vez distinguía distintas formas de teoría, desde niveles más elementales a más generales, del cual la más importante era la teoría con T mayúscula, que era precisamente la teoría de la práctica teórica, es decir, una especie de ciencia de las ciencias que intentaba pensar cómo se hacía teoría. Bueno, como verán, era una posición en la cual había una gran inflación del tema de la teoría,
sobre lo que después Althusser se va a autocriticar, ¿sí? Pero bueno, no nos adelantemos, porque toda esta etapa es bastante complicada y nos falta una parte importante que es la de Para leer el Capital. Para leer el Capital es un seminario que Althusser, Balibar, Jacques Rancière y otros intelectuales realizan en la Escuela Normal Superior y que se publica como libro en 1965. Es un libro muy interesante, mucho más hermético en su lenguaje que por Marx, y que plantea varias cuestiones que son importantes para conocer el pensamiento de Althusser y sobre todo que son las que se hicieron más famosas. Bueno, una también es la de la ruptura epistemológica que comentaba antes, pero que son las que dieron fama a Althusser y es el Althusser más conocido, que son, en primer lugar, la propuesta de leer el Capital como filósofos. ¿Esto qué significa para Althusser? Significa que hay que leer el Capital no solo por sus contenidos concretos, sino intentando comprender cuál es la filosofía que subyace a la elaboración de Marx. Siguiendo un poco esta tónica de que la filosofía de Marx había quedado en estado práctico y no había sido formulada abiertamente. Para esto, Althusser propone lo que él llama una lectura sintomática, que es tratar de analizar el texto de Marx en base a ciertos indicios, ¿no? A síntomas, a cosas que están dichas pero no están dichas abiertamente, incluso a cosas que no están dichas pero que pueden estar sugeridas, y poniendo a jugar unos textos del marxismo con otros, va intentando construir una lectura de la teoría de Marx que se basa en una interpretación del capital, pero que no es una discusión directamente sobre el capital, ¿no? Dentro de estas cuestiones, algunos de los ejes que él toma, uno de los más importantes es el problema del objeto de la teoría. Althusser hace una crítica, a mi juicio no muy bien fundamentada, sobre que Marx tenía permanentemente un cierto desliz empirista. ¿Qué quiere decir esto? Que en determinados planteos que hacía Marx había una cierta confusión entre los objetos reales y el objeto de la teoría. Y que por eso, en cierta medida, cuando Marx analiza que hay determinados problemas que la economía clásica no llegó a formular correctamente, se pone en ese mismo campo, ¿no? Y parecería como que él analiza los mismos temas que la economía clásica, ¿no? Ese es uno de los reproches que le hace Althusser a Marx en Para leer el Capital. Su alternativa, ¿cuál va a ser? Proponer una separación tajante entre el objeto empírico y el objeto de la teoría, que era un tema que venía de la filosofía de la ciencia francesa, especialmente de Bachelard, pero no solo de Bachelard. Entonces él va a decir lo que es, primera cuestión, el objeto real no es el objeto de la teoría, el objeto de la teoría es un objeto construido conceptualmente, lo cual Marx podría estar de acuerdo, pero en el caso de Althusser se exacerbaba la separación entre el objeto construido teóricamente y el objeto de la realidad. En segundo lugar, Althusser va a decir, el objeto específico del capital no es el mismo que el de la economía política, porque Marx hizo un descubrimiento de la economía política, no hizo, que es la plusvalía. Y por este motivo no hay una continuidad de objeto teórico entre la economía clásica y Marx. Junto con esto, él va a hacer una crítica muy fuerte del historicismo. Una de las partes más conocidas del libro se llama El marxismo no es un historicismo, donde hace una cierta lectura del pensamiento de Gramsci, sobre lo que vamos a charlar seguramente en el tercer encuentro, más en detalle, pero donde básicamente Althusser lo que dice es que el historicismo es una forma de reintroducir en el marxismo la ideología, la filosofía de Hegel, que es la idea de que
en determinado momento histórico, todas las variables de la realidad están determinadas por un mismo principio. Entonces, Althusser va a decir, no, el marxismo no puede ser historicista porque lo que hizo Marx no fue explicar que la sociedad está determinada por la historia, sino intentar comprender cómo eran las categorías específicas de la sociedad capitalista y cómo eran sus relaciones conforme a cómo es su funcionamiento interno. Él hace una lectura relativamente unilateral de algunos pasajes de Miseria de la Filosofía y de otros textos y propone esta interpretación en la cual lo central pasa por la explicación de la estructura del capitalismo. ¿Sí? Básicamente lo que dice para leer el capital es eso, no hay que interpretar el capitalismo según su historia, sino que hay que interpretarlo según cómo se ordenan sus categorías económicas en su funcionamiento interno. En este contexto, Althusser plantea también que la comprensión de la historia no pasa por decir que la sociedad se desarrolla en la historia, sino por explicar cómo es el orden de los conceptos en la medida en que reproducen las categorías económicas de la sociedad capitalista tal cual funciona. O sea que el problema de la historia quedaba relativamente anulado y pasaba a primer plano el problema de la explicación conceptual de cómo funciona la estructura del capitalismo. Básicamente es eso. Ahora bien, también tiene sus oscilaciones esta lectura que hace Althusser, porque él hace dos definiciones distintas de estructura. Esto es algo que está planteado muy interesante en un libro de Warren Montag que se los recomiendo mucho, se llama Althusser y sus contemporáneos. Hay un debate durante este seminario, hay un debate, un intercambio de cartas entre Althusser y Pierre Mallarey, en el que Mallarey le dice, ojo que vos estás usando un concepto de estructura que se parece mucho a la idea de la totalidad hegeliana, que es una especie de totalidad cerrada, ¿no? Donde Althusser usa una metáfora que si uno hace un corte de esencia, o sea, como si uno, desde cualquier aspecto que uno mire la idea de totalidad hegeliana, siempre todos los problemas, o sea, supongamos el derecho, la familia, el Estado, la economía, todos obedecen al mismo principio. Están todos ordenados de la misma forma, todos tienen la misma temporalidad. Entonces, como Althusser había empezado hablando de que había que interpretar el capital y la crítica del capitalismo que hace Marx desde el punto de vista de la eficacia de una estructura sobre sus componentes, ¿no? Algo así, sí, la eficacia de la estructura sobre sus elementos, Mallarey le hace esta crítica, dice, ojo que eso se parece bastante a Hegel. Entonces después, Althusser termina su exposición para leer el Capital hablando de una estructura que solamente existe en sus efectos. O sea, pasa de hacer una lectura más claramente estructuralista a tratar de hacer una especie de mezcla entre una posición estructuralista y una posición inmanentista, porque no habría una estructura por fuera de los eventos, sino que la estructura se expresa a través de sus efectos, ¿no? Una cosa así. Bueno, esta oscilación es una oscilación que está permanentemente en el pensamiento de Althusser, lo hemos visto recién también conversando sobre el problema de la sobredeterminación, cómo pasa de tratar de explicar la ruptura revolucionaria a explicar el orden de la estructura. En este caso también oscila entre una estructura que logra organizarse y prima sobre sus elementos y una idea de estructura más laxa, que en realidad no sería exactamente una estructura, sino que sería una estructura que se constituye coyunturalmente, vamos a decir, ¿no? A través de sus efectos. Bueno, todo esto igual no tenía nada que ver con la lectura propia de Marx, ¿no? En este sentido, Manuel Sacristán va a decir que mucho de lo que de las obras de Althusser que se hicieron más famosas eran más interesantes como interpretaciones que como lecturas filológicas aceitadas, ¿no? del pensamiento de Marx.
Pero obviamente si tomamos de conjunto las dos posiciones o las dos interpretaciones del marxismo que están planteadas en Pur Marx y en Para leer el Capital, es una lectura muy llamativa porque no había una interpretación de estas características hasta que la planteó Althusser, y de alguna manera para muchos jóvenes, para mucha juventud de esos años, fue como una especie de soplo de aire fresco frente a un marxismo anquilosado que, que hacía el Partido Comunista y que además había ido tan lejos en su diálogo entre católicos o entre cristianos y marxistas que el lenguaje de Althusser, un poco hermético, con mucho peso de ciertas posiciones teoricistas, pero también hablando de la revolución y de la ruptura revolucionaria y de leer el Capital desde la filosofía. Era un combo bastante atractivo. De hecho, muchos de los estudiantes influenciados por Althusser después fueron importantes en distintas organizaciones de la izquierda por fuera del PC, ¿no? Ahora bien, ¿cómo reaccionó el Partido Comunista ante estas intervenciones de Althusser? Bueno, aclaremos primero, él era un militante, diríamos, de base, él formaba parte de la célula de la Escuela Normal Superior y también participaba de alguna organización zonal, ¿no? del Partido Comunista francés ahí en la zona de París. En marzo del 66 se hace una reunión de comité central que dura un par de días en la localidad de Argentil, en la cual se discuten los problemas de la cultura. Esto no estuvo motivado directamente o solamente por las intervenciones de Althusser, sino que había, desde los años 50, había toda una serie de problemas en el trabajo del Partido Comunista entre los intelectuales. Básicamente era un trabajo muy amplio sobre el cual el aparato de la dirección no tenía mucho control. Había una especie de secretaría de intelectuales y cultura, y después una comisión de economía muy importante, y después estas dos revistas que decíamos, que eran la Pensée, donde había un núcleo más ligado a la vieja dirección del PC de Torres, y la Nouvelle Critique, donde había algunos intelectuales nuevos. Por su parte, Garaudy, que también tenía mucho peso, dirigía el Centro de Investigaciones Marxistas y era el que encabezaba toda la movida de diálogo con los católicos y del humanismo marxista y todos esos debates. Y había un problema político, había dos problemas políticos. Uno que era el de ordenar un poco todo este mundillo de instituciones ideológicas del partido, y por otra parte, tratar de acompasar esa, toda esa superestructura, digamos, que tenía el Partido Comunista, con una apuesta política que era la del programa común entre el Partido Comunista y la socialdemocracia, que era la política que ya empezaba a delinear el PC en esos años, que es justamente esta política, la de proponer un programa común entre el Partido Comunista y Socialdemocracia, de reformas más o menos keynesianas, básicamente, con un discurso de que el capitalismo en Francia es un capitalismo monopolista de Estado, lo cual significaba más o menos, dicho de manera un poco grosera, liberar al Estado del control de los monopolios para hacer un desarrollo capitalista verdaderamente democrático y en una segunda etapa una revolución verdaderamente socialista. Dentro de esta orientación, el Partido Comunista, en este momento ya el secretario general no era Torres, sino Valdés Roget, el Partido Comunista va a decir, ojo, acá tenemos dos peligros, ¿no? Como siempre es un clásico, ¿no? De la cultura PC y también de otras en cierta medida. Hay dos peligros. Un peligro es el sectarismo, que era el maoísmo, ¿no? Mao Zedong y los maoístas franceses en particular. Bueno, ustedes saben que aparte izquierdista,
en castellano se usa más ultraizquierdista, ¿no? Era como uno de los insultos más terribles que te podía decir un militante del Partido Comunista Francés, ¿no? Entonces estaba este peligro del maoísmo y del ultraizquierdismo, y también había un peligro oportunista que para el PCF eran sobre todo las posiciones del Partido Comunista Italiano, ¿no? que era más abiertamente, si se quiere, socialdemócrata, aunque la verdad que no hay mucha diferencia, hay más diferencias como de folclore, vamos a decir, ¿no? De contexto cultural que de política. Pero también metían ahí a Yugoslavia, ¿no? Había los sectarios chinos y los oportunistas yugoslavos italianos, ¿no? Eran los dos cucos frente a los cuales la dirección del Partido Comunista Francés trataba de hacer un equilibrio. Bueno, en esta reunión, entonces, hay toda una discusión de readecuar el trabajo intelectual en función de estos objetivos políticos. ¿Y qué es lo que se resuelve? Lo que se resuelve es plena libertad a los artistas, pero subordinación para sociólogos, filósofos, cientistas políticos, etc., ¿no? El dirigente principal de la reunión es Luis Aragón, que había sido parte del movimiento surrealista junto con André Breton y después se hizo estalinista. Y él es el que influye en la redacción del documento final, pero que queda con esta impronta, ¿no? Para artistas para artistas que hagan lo que quieran, pero para intelectuales que tratan temas que son temas que se tratan también en el marxismo, el que establece la línea es el partido. Le tiran un poco las orejas a Garodí por sus excesos en el diálogo con los cristianos, lo cual también tiene que ver con cuestiones políticas, ¿no? Porque la tradición francesa, la cultura francesa es muy laicista y justamente la política de alianza con la socialdemocracia mal podía llevarse con un discurso de diálogo con los cristianos, o sea, más bien tanto la socialdemocracia como el Partido Comunista se reconocían herederos de la tradición laicista francesa, burguesa, digamos. Le tiran un poco las orejas a Garodí, pero al que más le pegan la mayoría de las intervenciones es Althusser. Prácticamente, bueno, hay un libro muy bueno de Roger Martelli sobre esta reunión de CC de Argentil. Prácticamente todas las intervenciones le pegan a Althusser. Algunos le hacen críticas a Garodí, pero la mayoría le pega a Althusser por sectario, por ser teoricista, por separar la teoría de la práctica. Valéry Roget, en el cierre de la reunión, el secretario general, va a ser un poco más salomónico, va a decir, estamos de acuerdo con Althusser en la importancia de la teoría y de darle peso a la formación teórica, pero él está, de alguna manera, está asociado a los sectarios chinos, ¿no? Básicamente eso. Bueno, Garodí le manda un telegrama a Althusser cuando termina esta reunión diciéndole, vos perdiste, venía a verme, pero bueno, Althusser no le llegó el apunte, nunca se reunió con él ni nada. Pero de esta reunión salió marcada una relación de fuerzas en la cual el aparato le decía al Althusser, bueno, haz lo que quieras, pero no te pases, ¿no? No te pases de la raya. Esto, de todas maneras, no modificó en gran medida la actividad de Althusser, porque él hacía su actividad más que nada en la Escuela Normal Superior y a través de la publicación de sus obras, no tenía mucho interés en hacer una lucha interna adentro del partido, ¿no? Pero es interesante tenerlo en cuenta porque es una muestra de que por más que él intentaba intervenir en términos más teóricos y no directamente políticos, la dirección del partido lo tomaba como algo político claramente, ¿no? Ahora bien, en el año 66, bueno, sobre todo 66, más que nada 67, Althusser empieza a hacer una serie de autocríticas sobre los aspectos teoricistas de sus posiciones planteadas en Pour Marx y en Para leer el Capital. Sobre todo va a tratar de salir de esta idea de la filosofía como teoría de la práctica teórica y se va a ir orientando en distintos textos, como puede ser el curso de filosofía para científicos o la conferencia sobre Lenin y la filosofía, hacia una idea de que la filosofía es una intervención en la coyuntura. Bueno, también hay otros escritos póstumos que hablan de esto, que es una intervención en la coyuntura
que es una intervención que tiene que ver con la lucha ideológica y que lo que hace la filosofía es hacer una demarcación entre lo que es ciencia y lo que es ideología, ¿no? Que era uno de los grandes temas también de tanto de Karl Marx como para leer El Capital, ¿no? La diferencia entre ciencia e ideología, que era uno de los temas también por los cuales Althusser criticaba a Gramsci. Esto, bueno, se conoce como el giro antiteoricista, donde ya Althusser empieza como a orientarse hacia otra lectura de los problemas del marxismo, más centrada primero en la lucha ideológica y luego en la lucha de clases. En esto influyen mucho, obviamente, los eventos de mayo del 68. Bueno, como ustedes saben, es una de los procesos más importantes que hubo en la segunda posguerra. Es un proceso en el cual hay una confluencia de hecho entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero. Es un proceso que había sido precedido por huelgas obreras ya desde 1967 y por algunas luchas estudiantiles contra los planes de enseñanza, y que bueno, en el 68 confluye todo eso a través de la revuelta estudiantil, que Althusser va a decir no solo desde los estudiantes, sino también de muchos sectores de jóvenes trabajadores de cuello blanco, vamos a decir, como ingenieros, trabajadores intelectuales jóvenes, no solo estudiantes universitarios, y confluye esta revuelta estudiantil con la huelga general más grande que hubo en la historia de Occidente. Es un proceso que golpea duramente al Partido Comunista Francés, porque el Partido Comunista Francés lo ve como algo que no tendría que haber ocurrido, básicamente, ¿no? El Partido Comunista Francés venía con esta línea que les comentaba de buscar una alianza con la socialdemocracia para defender un programa común, y el mayo del 68 le cae como un baldazo de agua fría, y la actuación del partido es tratar de reconducir la huelga general, que en realidad estaba llamada para un solo día, y los obreros la transforman desde las bases, la transforman en una huelga general. La trata de reconducir a una lucha de tipo sindical, ¿no? Que son los famosos acuerdos de Grenelle, que suscribe la CGT dirigida por el PC con el gobierno. Entonces, el proceso de 68 plantea una crisis para la política del Partido Comunista, tanto en el movimiento estudiantil como a nivel más general. O sea, se ve cuestionado su rol como la principal organización de izquierda de la clase obrera, no ya como principal organización de los estudiantes, porque ya no lo era, había perdido peso incluso en los años previos. Bueno, este proceso, Althusser no lo ve directamente porque estaba internado en una clínica psiquiátrica. Esto me olvidé de decirlo antes, él desde 1946 empieza a tener una serie vamos a decir, de crisis de tipo psiquiátrico, y una gran parte de su vida la va pasando en internaciones en hospitales, ¿no? Lo internaban, salía, escribía, hacía cursos, charlas, así, trabajaba como un loco, después lo internaban de vuelta, o sea, él habla de que se ponía hipomaníaco en su autobiografía, ¿no? Bueno, en el 68 él pasa internado, el proceso, pero luego interviene en una serie de discusiones de balance público sobre el mayo francés. Él va a plantear varias cosas que están interesantes para ver también cómo influyó este evento en su evolución posterior. Hay dos textos en los que Althusser toma posición sobre el problema del 68. Uno es un artículo publicado en la PC, que es una respuesta a un artículo de otro intelectual del PCF que se llamaba Michel Berret, que básicamente defendía la política del Partido Comunista y criticaba el movimiento estudiantil por ultraizquierdista, y también en una carta a María Antonieta Macchiocchi, que fue publicada por ella en su libro Cartas desde el interior del PCI a Luis Althusser. Ambos textos fueron escritos en la misma fecha y son muy parecidos, aunque la carta a María Antonieta Macchiocchi está un poquito más desarrollada.
él lo que va a señalar básicamente son 3, 4 cosas. Uno, que la revuelta juvenil, estudiantil y juvenil era parte de un proceso de rebelión de las juventudes a nivel internacional relacionado con la crisis del imperialismo. Y bueno, ponía obviamente como contexto la Revolución China, la Revolución Cubana, la Guerra de Vietnam. En segundo lugar, que el hacer críticas como las que hacía Berret, de que los estudiantes eran cretinistas universitarios, cretinos universitarios, ¿no? Que había cretinismo universitario, que eran izquierdistas, que no entendían a los que criticaban al PC porque los obreros no se dejaban dirigir por ellos, que era una revolución dentro de la facultad y ese tipo de discusiones. Althusser va a decir, así no se puede discutir porque no, el artículo no está escrito en un lenguaje que es inentendible para los obreros, pero que es chocante para los estudiantes. Entonces no sé para quién escribe este muchacho Berret, que había sido su estudiante además. Y después, sobre todo, va a ser un cuestionamiento a la política del Partido Comunista Francés. Él va a decir, hubo un encuentro efímero entre la lucha estudiantil y la lucha obrera, y el partido no se orientó para desarrollar eso. Había perdido peso en el movimiento estudiantil ya por sus posiciones frente a la cuestión de Argelia, y en el desarrollo del movimiento del Mayo no buscó consolidar esa unidad. Althusser también hacía críticas, obviamente, al movimiento estudiantil, sobre todo a las corrientes predominantes, planteando que eran corrientes de tipo neoanarquista o luxemburguista, ¿no? que trataban de, que eran contra el Partido Comunista, pero también contra los grupos de izquierda extraparlamentaria, ¿sí? No sé, en Argentina serían parecidos a lo que en los 90 eran los autonomistas, ¿no? Una combinación de anarquistas y luxemburguistas, y que Althusser consideraba que eran corrientes ultraizquierdistas, pero no pensaba que por condenar la política de las corrientes estudiantiles predominantes se resolviera el problema de que el partido no había intervenido adecuadamente en el proceso. A su vez, justificaba en parte la política del Partido Comunista porque decía que si bien era cierto que los obreros habían terminado saliendo de la huelga con conquistas económicas, o sea que los objetivos del movimiento se habían de alguna manera rebajado, sí había sido una especie de ensayo general que mostraba cómo podía ser la vía para una revolución en Francia, aunque no hubiera desembocado en ella, ¿no? Bueno, y en los dos textos, tanto en la crítica a Berret como en la carta a María Antonieta Macchiocchi, él le da mucho peso a esta cuestión de que el partido tendría que haber jugado otro papel en el desarrollo de la unidad entre obreros y estudiantes, y a su vez que lo más importante del proceso no había sido tanto la lucha estudiantil, sino sobre todo la intervención de la clase obrera, ¿no? Que es un rasgo muy, muy interesante de Althusser, que siempre remarca la centralidad de la clase obrera, incluso a un nivel casi obrerista, podemos decir, ¿no? Porque él incluso va a decir, el movimiento estudiantil es discutible que sea un movimiento porque no es el movimiento de una clase revolucionaria, es el movimiento de una capa que está compuesta de manera heterogénea, no es lo mismo que el movimiento obrero, ¿no? Pero digamos que él hace un balance crítico de la política del Partido Comunista, aunque no termina de desarrollar todas las conclusiones que se podían sacar de eso. Básicamente él continúa siendo militante del Partido Comunista, ¿no? Pero bueno, estos acontecimientos y todo el cuestionamiento de la institución universitaria que hizo el movimiento estudiantil, también lo llevaron a Althusser a seguir desarrollando algunas otras ideas, que son las que se pueden ver en un texto muy, muy conocido, que se publicó en vida de Althusser, solamente un pedacito, que era el de Aparatos Ideológicos del Estado, ¿no? El de Ideología, Aparatos Ideológicos del Estado, pero que póstumamente se publicó el manuscrito completo, que se llama Sobre la reproducción, en el cual Althusser intenta pensar el problema del Estado, dándole cierta importancia a la cuestión de las instituciones educativas, que considera como el principal aparato ideológico del Estado, por más que los aparatos represivos sean los que son
determinantes, ¿no? Este es un texto bastante interesante porque, el de sobre la reproducción, porque plantea una teoría del Estado como una institución necesaria al desarrollo de la reproducción capitalista. Desde esta óptica, Althusser va a decir que por esto, por más que hubiera un frente de la izquierda PC-PS que ganara las elecciones, sin destruir el aparato represivo del Estado no se puede hacer ninguna revolución. Y en ese sentido, planteaba que la importancia de la lucha de clases era fundamental. Él va a decir que hay una serie de aparatos, ¿no?, ideológicos del Estado. O sea, están los aparatos represivos y están los aparatos ideológicos, que van desde el Parlamento, los sindicatos, la escuela, la prensa, los espectáculos. Bueno, él ahí va a decir, el aparato ideológico político o el aparato ideológico sindical expresan una parte de la lucha de clases, pero no toda la lucha de clases. Es decir, la lucha de clases que se da a nivel de los acuerdos que tejen los sindicatos con las patronales y el Estado, bueno, es parte de los aparatos ideológicos del Estado. Pero hay una parte de todo eso que va por fuera de la regimentación que hace el Estado de la lucha de clases. Y va a decir también que estos aparatos, o que se hayan desarrollado estos aparatos, muestran que el Estado tuvo que reconocer de alguna manera la legitimidad de la lucha de clases hasta cierto punto. Es decir, no hasta reconocer la legitimidad de la revolución obrera, por supuesto. Dentro de esto, Althusser ya va planteando una posición que tiene continuidad en otras discusiones sobre la importancia del problema del Estado y la importancia del problema de la lucha de clases. Y más o menos por la misma época se hace la autocrítica alrededor de que sus posiciones fueron un poquito posteriormente, ¿no?, unos años después, pero estamos comienzos de los 70, se hace la autocrítica de que su lectura de los años 60 había sido un coqueteo con el estructuralismo, aunque no había sido abiertamente estructuralista, como le decían sus adversarios, y que había que pensar la filosofía no como una teoría de la práctica teórica, sino como lucha de clases en la teoría, ¿no? Bueno, que es una definición polémica, pero por una cuestión de tiempo no me voy a meter en ese detalle. Lo que sí me parece importante resaltar es que desde el 67 Althusser inicia un giro antiteoricista, en el 68 hace un balance crítico de la intervención del Partido Comunista en el Mayo francés, y ya en los 70 está mucho más metido en los temas del Estado y la lucha de clases, planteando esta cuestión de que la estrategia del Partido Comunista de llegar al gobierno a través de una alianza con la socialdemocracia no implica ninguna revolución si no hay una ruptura del aparato represivo del Estado y no hay lucha de clases que desde abajo garantice que un gobierno de las organizaciones de los partidos obreros tome medidas de transición al socialismo, ¿no? Es un poco una idea de gobierno de izquierda más lucha de clases, la de Althusser. Bueno, varios de estos temas son tratados o son retomados a mediados de los 70 y fines de los 70 en dos trabajos que escribe Althusser, que son, bueno, uno es el balance del 22 Congreso del PCF, en el cual el PCF adopta la política de lo que se llamó el eurocomunismo, ¿no?, de la vía parlamentaria del socialismo abiertamente, porque ya en la práctica venía proponiendo más o menos eso, y abandona el concepto de dictadura del proletariado, ¿no?, que es un tema que Althusser va a discutir públicamente, se va a pronunciar en contra, ¿no?, de ambas cosas. Y después, posteriormente, cuando definitivamente se constituye la Unión de la Izquierda, perdón, en realidad se constituyó antes, cuando se rompe la Unión de la Izquierda en el 78 y pierden tanto el PS como el PC por separado, pierden en las elecciones, él va a hacer un libro que se llama Lo que no puede durar en el Partido Comunista, que en realidad es como una compilación de artículos que habían salido, si no me equivoco, en Le Monde, donde hace un cuestionamiento muy fuerte del régimen burocrático del Partido Comunista, de cómo la dirección va tomando decisiones de manera más o menos secreta, que nunca son muy bien explicadas a los militantes, y plantea la necesidad, además de reabrir el debate democrático dentro del partido, de
que se constituya una unidad popular, va a decir él, una unidad de la izquierda, sobre todo PS y PC, pero a partir de un proceso desde abajo, donde lo central sea la lucha de clases, ¿no? Y aquí se ven un poco las contradicciones que tiene Althusser en sus posicionamientos políticos, ¿no? Porque muchas veces cuando hace críticas al Partido Comunista, son críticas que dan en el blanco de problemas reales que había en la política de ese partido, pero en general la solución es proponer que el partido cambie de orientación en relación a la política o incluso a los métodos internos, a sabiendas de que eso no va a ocurrir, o sea que son son intervenciones que generaron un efecto en la opinión pública y en la propia militancia del partido, pero que no modificaron en lo más mínimo la política del partido, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver un poco con la contradicción de mantenerse dentro del Partido Comunista, aunque sostuviera posiciones críticas. Junto con estos debates, Althusser va a ir cada vez más explícitamente a una crítica del estalinismo, ¿no? Que ya en su libro de Elementos de Autocrítica del 74, creo que es, o del 72, a ver, esperen que me fijo, así no decimos cosas que no son. En Elementos de Autocrítica, él hace una crítica al estalinismo, pero lo define más que nada como una desviación, ¿no? Dice que es una desviación economicista, el estalinismo, que había sido una desviación economicista. Entonces, bueno, es una forma de explicar el proceso de manera medio reduccionista, ¿no? Porque el estalinismo abarca muchos problemas, no solo el tema del productivismo o del economicismo, pero él lo entendía sobre todo de esa forma porque también era la manera en que él señalaba que el estalinismo había dejado de lado el problema de las formas políticas de la democracia obrera, ¿no? Sí, ahí estaba mirando, el elemento autocrítica es del 72, pero se publicó posteriormente, el 74, creo. Pero bueno, lo que decía es que Althusser, a partir de que avanzan estas diferenciaciones con el Partido Comunista, se hace cada vez más crítico al estalinismo, lo cual se puede ver en un texto también publicado póstumamente que se llama Marx en sus límites, donde él señala que la dictadura del proletariado tiene que garantizar la más amplia democracia de masas y que eso se hace a través de instituciones de democracia económica, que pueden ser los consejos, a través del debate democrático, económico y político, ¿no? A través de los consejos de obreros y populares, digamos, a través de la democracia en el partido y a través de la revolución cultural, ¿no? De la elevación cada vez más del nivel de vida y del nivel cultural, sobre todo de las masas, ¿no? Entonces se va orientando en la medida en que se separa de las posiciones oficiales del Partido Comunista y que critica la orientación socialdemócrata del eurocomunismo, también se va separando de lo que va a ser o de lo que había sido el estalinismo más clásico y planteando la necesidad de repensar el problema del comunismo a partir de la democracia de base, ¿no? Que bueno, este es un tema que lo vamos a tratar mejor en el tercer encuentro, comparando con sus posiciones con las de Sacristán. Bueno, nos queda algún tema más. Se hizo un poco larga la conversa, pero vamos a terminar con esto, así podemos pasar después al análisis del pensamiento de Sacristán en el segundo encuentro. A medida que se separa de las posiciones oficiales del Partido Comunista, Althusser va a empezar a pensar en cómo es el problema de la relación entre la clase obrera y otros movimientos populares, no organizados a partir de la cuestión de clase. Para esto le estaba organizando, a comienzos de los 80, un centro de investigación sobre los movimientos populares en todo el mundo, que iba a ser una especie de centro interdisciplinario que iba a funcionar en la Escuela Normal Superior. Bueno, esto lo que pretendía hacer era analizar el desarrollo de otros movimientos, no necesariamente de la clase obrera, ni organizados a través de la institución de un partido, pero que tenían un peso en distintos lugares del mundo, ¿sí? Él estaba pensando sobre todo fuera de Europa, ¿no? Asia,
América Latina, analizar otro tipo de procesos para a la vez entender o pensar cómo se podía de alguna manera reconstituir la práctica del movimiento obrero en la propia Francia. Bueno, esta institución quedó sin conformarse, por lo menos con la participación activa de Althusser, porque en una crisis psiquiátrica, el 16 de noviembre de 1980, estranguló a su compañera Ellen Rittman. Estuvo internado 2 años, fue declarado inimputable desde el punto de vista penal por su trastorno psiquiátrico y estuvo internado 2 años y después los últimos años de su vida los pasó entre momentos de cierta lucidez y momentos en los que seguía internado. Bueno, su amigo Lucien Seb, que lo cuenta en el aparato crítico del epistolario que publicó, ¿no? De todas las cartas que publicó entre Althusser y él, que bueno, en esos últimos años Althusser estuvo, además de bastante solo, no estuvo bien en cuanto a su capacidad de trabajo intelectual, ¿no? Sin embargo, realizó algunas reflexiones que son quizás las reflexiones que más peso han tenido en los últimos años para que haya un cierto revival de las ideas de Althusser y que implican un cambio bastante importante en relación a la etapa más teoricista de Althusser. Tiene que ver básicamente con lo que él llamaba el materialismo del encuentro o materialismo aleatorio. Althusser va a decir que hay una tradición materialista que va de Epicuro y Lucrecio hasta determinados pasajes de Marx y Engels, pasando por Maquiavelo y Spinoza, que es la del materialismo del encuentro o aleatorio. Él, ¿cómo define este tema del encuentro? Él utiliza la figura del clinamen, que está en el poema de Lucrecio de la naturaleza de las cosas, ¿no? Que es una desviación accidental en la trayectoria de los átomos antes de la conformación del mundo. Y va a decir que esta figura del clinamen se puede rastrear en elaboraciones posteriores. En el caso de Spinoza, personalmente me parece algo mucho más insostenible. Y en general, en Maquiavelo y en otros pensadores que él rescata en la misma tónica, se encuentran influencias de Lucrecio, por supuesto, y hay afinidades, pero el uso que hace Althusser de esta idea del desarrollo accidental de los eventos es un poco arbitrario, ¿no? Él hace toda una lectura donde dice que hay un materialismo, que es el que usaron los partidos comunistas y el que mayormente utilizaron Marx y Engels, que es un materialismo teleológico, que es un materialismo que habla de procesos necesarios acorde a determinadas leyes históricas. Y que en cambio el materialismo de Lucrecio, de Epicuro, de Lucrecio, de Maquiavelo y de determinados pasajes de Marx, como puede ser el fragmento sobre la acumulación originaria capitalista, o algunos otros textos de Engels sobre el problema de la vivienda, o sea, análisis concretos de situaciones históricas concretas, tienen más que ver con la constitución de una coyuntura de manera contingente o aleatoria, no en base al cumplimiento de determinadas leyes históricas. Entonces, pasa a ser como una posición totalmente contraria a la que había sostenido en su juventud, donde lo central era el orden conceptual. Sigue compartiendo la crítica de una postura hegeliana, pero ya desde una posición que de alguna manera absolutiza el carácter accidental de los procesos históricos. Este Althusser es muy famoso, o sea, el Althusser tardío se lo toma mucho en cuenta porque, bueno, ha sido rescatado mucho por Toni Negri, pero también es rescatado por distintos autores que consideran que el marxismo es muy rígido y que hay que ir hacia algún tipo de post-marxismo, ¿no? O concepción que tome cosas del marxismo, pero que dialogue con los temas de la aleatoriedad, de la contingencia, de la ininteligibilidad de determinados procesos, ¿no? Que son temas que están un poco asociados al postestructuralismo y al posmodernismo también, ¿no? Hay lecturas muy importantes, como la de Warren Montag o la de Emilio de Ípola, que sostienen que en realidad Althusser
en toda su trayectoria siempre osciló entre una explicación más estructuralista y otra más de la contingencia y de lo aleatorio, lo cual se puede corroborar con ciertos escritos que algunos se han publicado póstumamente y otros, ¿no? Como el libro sobre el imperialismo, que es un borrador del libro que se publicó póstumamente, y otros textos, y anotaciones de Althusser en sus archivos. Y se puede ver también en las discusiones que comentábamos antes sobre los dos conceptos de estructura que había en Paralelo y Capital. El tema es que en este desarrollo último de Althusser hay una propuesta de no solo de releer el marxismo, sino de darle otra filosofía o una filosofía al marxismo. A diferencia de la época de los 60 y 70, donde Althusser trataba de comprender en qué consistía la filosofía marxista, aquí va a decir hay una filosofía que es la del materialismo aleatorio, que es la mejor filosofía para el marxismo. Entonces ahí hay un cambio, y también hay un cambio en cuanto a que este materialismo aleatorio que propone Althusser se basa mucho en la centralidad de una categoría que es la del vacío, que es una categoría que él criticaba como una de las categorías, ¿no? En otro texto que es su introducción a la filosofía para no filósofos. Althusser criticaba que la filosofía tradicional, cuando no podía explicar las cosas de manera conceptual, inventaba como conceptos comodines, vamos a decir, ¿no? Entonces, uno de ellos era el del vacío, que permitía utilizarse como explicación de procesos todavía no conocidos claramente, ¿no? Y a diferencia de esa crítica, en sus formulaciones del materialismo aleatorio, él va a utilizar generosamente esta categoría del vacío como para hablar de que no hay una realidad previamente organizada al desarrollo de los acontecimientos, ¿sí? Lo cual también es problemático desde el punto de vista de pensar el marxismo desde el ángulo de la estrategia política. Pero bueno, ya son temas que vamos a tratar seguramente en el tercer encuentro. Aquí vamos a terminar por hoy. Les agradezco mucho su paciencia y su participación en este curso. Recuerden que en los foros del campus virtual pueden ingresar, hacer las preguntas, consultas, opiniones y plantear todas las cosas que deseen. La próxima reunión vamos a estar charlando sobre el marxismo de Manuel Sacristán, que va a estar a cargo de Ariel Petruccelli, y la tercera reunión vamos a discutir la comparación entre los pensamientos de ambos intelectuales marxistas. Bueno, muchas gracias.